Ya está grabando. Nos vamos a ir en... Nos vamos a ir en vivo, ¿eh? Estamos a punto de... ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días o madrugadas a la hora que nos estén viendo a todos. Los que estén interesados justamente en lo que hacemos día a día con el Centro de Innovación Gastronómica. Hoy les tenemos un nuevo conversatorio, donde el tema central girará sobre a las tradiciones, cómo se toman las ideas, cómo se plantean nuevos futuros, nuevas trayectorias a partir de ellas y de hasta dónde podemos utilizarlas, hasta dónde podemos profundizar sobre ellas para poder dar un siguiente paso. Para hoy tenemos la asistencia o la presencia de tres grandes exponentes o los principales cabezas del Centro de Innovación Gastronómica, empezando con mi amigo Lalo Plasencia, director general de Centro de Innovación Gastronómica. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Nada, otra vez encantado y la verdad es que pendiente siempre. La idea es poder ir circulando con cada uno de los miembros las presentaciones y me encanta que comiences tú, Carlitos. Mil gracias. Claro que sí. Ahora sigo con William García. Él es investigador gastronómico, licenciado en gastronomía también por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente se dedica de lleno a la investigación gastronómica con una serie de entrevistas que pueden ver todos los martes en el canal de YouTube de Lalo Plasencia a las 10 de la mañana, si no me equivoco. Bastante interesante si se quieren ahondar un poco más en el tema sobre la gastronomía y tradiciones y demás en cuanto al acervo cultural y gastronómico del Estado de México. Buenas tardes, William, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola, buenas tardes. Pues un gusto otra vez estar con ustedes. Perfecto. Y por último, y no menos importante, Elizabeth Garciola, la nueva integrante, quien se une nuevamente a las filas del Centro de Innovación Gastronómica. Hola, Eli, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. William, muchas gracias. Pues muy contenta de poder compartir este escenario vía Facebook con ustedes para esta lluvia de ideas que va a estar bastante interesante. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues sin más, vamos a dar inicio a este conversatorio, en donde lo importante también es que la gente que nos esté viendo en vivo o en otro tiempo, también nos retroalimente un poco sobre la discusión, que si tienen dudas, si tienen algún comentario que sugieran ser valioso o que pueda aportar a la conversación de todos, porque al final todos creo que tenemos algo bueno que decir, algo bueno que aportar, serán bastante bienvenidos en el chat del video. Y pues vamos a comenzar en donde primero planteando un panorama, ¿no? Sobre hasta dónde podemos tocar como gastrónomos o como sociedad a las tradiciones. Es decir, para preservar las tradiciones tenemos que conservarlas inmaculadas y sin tocarse en el día a día por generaciones, o tenemos que profundizar, quizá dislocarnos un poco más en cuanto al aspecto de ellas, el no percibir ese miedo a que se rompan, a que se pierdan, a que sigan en un nivel de no comprender realmente qué son cada una de ellas. Y no únicamente hablo sobre las tradiciones en torno a un aspecto musical, en torno a un aspecto de textiles, sino principalmente en el aspecto culinario. Creo que es lo que nos compete a nosotros como Centro de Innovación Gastronómica. Y quiero empezar con mi amigo Lalo sobre si tienes algún comentario acerca de esto. Sí, Garito, gracias. La verdad es que creo que es un tema importante porque si algo hacemos nosotros es tratar de revisar la tradición con base en no otra cosa más que preservarla. El planteamiento de Sigue México es muy claro. Para innovar una tradición hay que observarla, analizarla, decodificarla, analizarlo, y nos ponemos muy darwinistas. Es decir, para poder hacer que algo se preserve y evolucione, tiene que perder lo que haya que perder para efectos de pasar a la siguiente etapa. Pero esto es una analogía a lo mejor que te parece un poco curiosa, pero siempre la hacemos, y eso los digo así. Imagínense que yo les digo que tengo en la mano un producto que tiene una cáscara que es muy blanda, pero que no puede romperse. Y te cuento que en este producto que tengo aquí en la mano, hay algo allá adentro tan maravilloso que está constituido de dos fases. Una de ellas es transparente, pura proteína,
que tiene una capacidad de transformarse por movimiento y hacer emulsiones y demás. Y la otra fase que tiene este producto que tengo aquí en la mano y que tiene una cáscara o un envoltorio, la otra fase es grasa, pura grasa, una grasa rica también en nutrientes, con una capacidad de sabor increíble, una capacidad de dotar de sabor, color y textura a muchos platos. Juntas son increíbles, pero por separado se pueden utilizar y aprovechar y podríamos crear maravillas con este producto. Claro. Todos sabemos que estoy hablando del huevo, de la clara y el huevo, claro, pero para saber las maravillas que tienes que adentro de un huevo, de un cascarón y todo su potencial que puede liberar en términos creativos y gastronómicos y culturales, hay que romper el cascarón. Punto. Es decir, sería un despropósito decir que para efectos de aprovechar las potencialidades que existen en la gastronomía mexicana, estaríamos solo y únicamente exclusiva o solamente revisarlas por la superficie, sin profundizar, sin analizar y sin ver realmente lo que hemos hecho en los últimos años, tal vez décadas o tal vez siglos, reconocer errores, reconocer ausencias, reconocer omisiones. Y en ese sentido te dan la capacidad, Carlos, también de poder vernos a nosotros mismos como mexicanos que tenemos la capacidad de apropiarnos o reapropiarnos una tradición. No puede ser una tradición igual, no puede preservarse una tradición si está destinada a ser igual siempre. Si está destinada a ser igual siempre, está destinada al museo, está destinada a preservarse en un vaso de formol, está a preservarse en una vitrina. Y eso creo que para efectos de algo que tiene rasgos culturales o que en esencia es una de las muestras más grandes de cultura, que es la gastronomía, y está viva y la asumimos como tal, no puede quedarse como de la misma forma que lo hicieron nuestras generaciones pasadas. Entonces, siempre he creído, y esto en Sigue México lo tenemos muy claro, que para efectos de preservar tradiciones, como mínimo hay que revisarlas, observarlas, analizarlas y saber si es que le entramos por algún lado para efectos de no cambiarlas, sino comprenderlas mejor y hacer que traspasen, si ya duraron 100 años o 200 o 3000 como la nixtamalización, pues que duren otros 3000 más. Claro, es una muy buena, es un tema muy importante, una palabra que tocas que es muy importante, sobre que está viva, ¿no? O sea, si lo tomamos desde ese punto visual o desde ese punto como un ente, creo que lo relevante es si evoluciona o crece y deja una extremidad o deja un apéndice que ya no sirve, sigue siendo en esencia el mismo ente, ¿no? Evoluciona, claro, se adapta a los tiempos. Claro. Y con ello también los que no se preservaron, pues quizás se murieron y quedaron sedimentados y la única forma de reconocerlos ahora es por, en este caso, vestigios arqueológicos de barro o de insumos o de cómo hacían realmente la cocina antes, ¿no? Pero no podemos decir que esa cocina viva porque ya no está, ya no lo tenemos como tal, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante el analizar lo que tenemos y sobre eso, Willy, ¿tú qué me puedes decir sobre este aspecto? ¿Podemos tocar a este ente? ¿Podemos manipularlo? ¿Qué tanto podemos profundizar en él para poder decir que lo preservamos o queremos proyectarlo a que siga vivo a través del tiempo? Creo yo y nosotros como gastrónomos tenemos la responsabilidad de llevar este conocimiento que se ostenta todos los días y que se va transmitiendo de generación en generación. Tenemos la responsabilidad de poner en tela de juicio todo el conocimiento empírico, esta tradición gastronómica que se realiza todos los días de forma inconsciente, de forma empírica. Nosotros al estar estudiando o haber egresado de una universidad, de estar metidos en la academia, creo que tenemos que analizar y tenemos la responsabilidad, insisto, de analizar y comprender todo este conocimiento empírico para que pueda llegar a ser una cocina comprobable científicamente, académica, para que se pueda reproducir en cualquier parte del mundo, ¿no? Prácticamente lo que hicieron los franceses. Entonces creo que sí debemos de poner en tela de juicio algunas cosas que se hacen normalmente. Creo yo que es necesario para poder llevar a la cocina tradicional, al patrimonio intangible de la humanidad desde 2010, llevarla a un 2020 que se tiene que, o sea, sí tiene que pasar esta evolución de la que tú comentabas.
Sí, claro, al final todos queremos ver a una cocina mexicana viva para el 2030, para el 2040, el 2050, ¿no? En algunos años anteriores, proyectamos como un proyecto, vaya, de restaurante del 2026, en el 2016 justamente proyectando hacia cómo serían los restaurantes en el 2026. Y todo esto con las herramientas que tenemos nosotros como estudiantes, como egresados, vaya, de una carrera. Y creo que es un punto importante que tocas, Willy, son estas herramientas que tenemos, que ya aprendimos en teoría, que ya aprendimos incluso de otra cultura, y el por qué no dislocarnos quizá un poco de la técnica francesa y más bien aplicar la visión de preservamiento de la cocina, ¿no? Entonces, en este caso, Eli, ¿qué me puedes decir al respecto sobre esta responsabilidad? ¿Nos compete, no nos compete? ¿Quién manda o quién dice si se toca o no se toca? Yo creo que sí, mira, considero que la fuerza de las tradiciones no radica en la cantidad de veces en que éstas se repliquen, ¿no? En que se hagan, en que se repiten. Está en cómo esa generación de ideas, de conocimiento, está en cómo las personas lo asimilen, ¿no? En cómo se pueda explicar de forma esa tradición, ¿no? Porque esa tradición, sí, está la cuestión de que se tiene que transmitir de generación en generación, pero se tiene que transmitir de la manera correcta, ¿no? No vas a repetir por miles de años un mismo error. Y no estoy diciendo que la cocina tradicional sea un error o que tenga muchos errores, que seguramente los tienen, ¿no? Pero es eso, es que si va a haber una transmisión del conocimiento, se haga de forma correcta. ¿Y cómo se puede hacer? Ahí es donde, como bien lo mencionaba Willy, donde entramos nosotros, ¿no? Los que tenemos un poquito más de acceso a este conocimiento, o bien si no somos nosotros como gastrónomos, como chefs, los que son amantes de la gastronomía, que estamos tan orgullosos del patrimonio cultural, poder hacerlo, ¿no? Poderlo investigar para poder después transmitirlo. Perfecto. Sí, la verdad es que creo que son observaciones bastante fundamentadas desde el aspecto académico como tal y desde el aspecto con una experiencia previa hacia el cómo se puede preservar de mejor manera una tradición, ¿no? Cómo podemos transportar a las carnitas michoacanas o las carnitas mexicanas a una Alemania en el 2020, a España en el 2020, que ya se hizo, que ya se replicó, que ya se verificó que se puede, ¿no? Y todo esto es fundamentado en un análisis profundo del proceso, ¿no? De la técnica y decir qué aspectos o qué apéndices funcionan en este ente o en este ser vivo llamado carnitas michoacanas y qué no, ¿no? Al final es decir, la temperatura, el tiempo, el tamaño, el ingrediente que sirve o cuáles son las características fundamentales de un producto, ¿no? Entonces, creo que bajo ese aspecto sí nos compete el poder aprovechar las herramientas que tenemos como gastrónomos, como estudiantes, vaya, como licenciados en gastronomía, que al final creo que por eso todos estudiamos 4 años y no solo para dedicarnos a cocinar. Digo, sin demeritar a los que se dedican a esto, ¿no? Porque al final es un trabajo muy importante, es un trabajo de mucha reflexión, es un trabajo largo, es arduo, pero que también conlleva una responsabilidad también de haber estudiado, haber decidido estudiar una carrera como esta, ¿no? Al final no estamos ni del lado de la antropología ni del lado de las ciencias exactas, sino estamos en un punto casi intermedio en donde tenemos que aprovechar esta flexibilidad que nos permite la carrera para poder afrontar o para poder visualizar algunos aspectos que muchas veces otras disciplinas no ven o dejan de lado. Eh, en cuanto a esto, yo quisiera aportar 2 comentarios para seguir con la discusión. Y hace unos días yo estaba viendo una plática muy importante, bueno, ya los que estén conectados en este momento conocerán al maestro Yuri de Gortari, y él dijo una oración muy, muy concreta, pero muy proyectable hacia otros aspectos, hacia las demás poblaciones del rubro gastronómico. Para preservar una tradición o para preservar un platillo, debe ser de consumo diario. Y esto lo hacía en alusión a que no solo tenemos que preservar o no solo tenemos que rescatar a los moles, ¿no? No se trata de un proceso de rescate,
sino un proceso de revalorización de producto, revalorización de la forma de alimentación que se tenía. Y no rescatar únicamente o no revalorizar o nada más poner en el foco o en tela de juicio aquellos platillos que son parte únicamente de las fiestas, ¿no? Entonces es entender realmente todo el sistema alimentario de un pueblo o de una comunidad para poder ver de manera más panorámica el entorno que rodea a toda la forma de alimentación de esta comunidad y poder ahora sí decir que estamos entendiendo la forma de consumo, la forma en la cual se consumen los alimentos en esta comunidad. Y por otro lado está una propuesta quizá más de nuestro agrado, que es una propuesta que se llama la tecnificación, ¿no? Lalo, ¿qué nos puedes hablar sobre esto? Mira, yo creo que es Darwin hablando en sí mismo, güey. Lo que no te sirve se te cae y ya está, güey. No, tampoco es como para que te lo traigas cargando toda la vida. Pero hay un tema importante que qué bueno que lo tocaste con el asunto de Yuri, porque creo que es un ejemplo claro de justamente cómo se preserva una tradición desde diferentes rutas. Es decir, ellos hacen tienen una escuela, bueno, ellos me refiero a Yuri Edmund, está con nosotros. Yuri lo que hicieron fue fundar una escuela de cocina mexicana y ahí tienes las escenas en donde ellos pues, reproducen platos una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Y te ves las fotografías maravillosas de la gente en los metates formados y fotos por todos lados en Instagram. Y bueno, o sea, algo maravilloso en términos de folclore, ¿no? Pero no deja de ser una imagen folclórica o hiperexotizada que lo único que logra es atraer miradas desde lo exótico justamente, desde la lejanía, desde la distancia, desde esa distancia de practicidad cotidiana. Es decir, un metate a quién carajos le importa, porque al final no lo vas a traer tú cargando en una maleta, no te lo vas a llevar a Francia como Eli, que estaba en Francia. O sea, si no los tienes allá o los mandan por valija diplomática, alguien te regresa. Es decir, oiga, señora, no puede usted transportando piedras de origen prehispánico, ¿no? Es decir, ¿está usted segura que no es el del museo? O sea, ¿se lo mandaron a hacer usted o es de su familia, ¿no? Entonces, eso por un lado es importante porque es una manera de hacerlo. Sí, en efecto, lo haces, lo produces, pero ¿cuánta de esa gente, más allá de esta sensibilización que se llevan, de decir, wow, qué difícil es hacer el cacao en metate? Y ya, o sea, queda como una anécdota. Y eso es algo que desafortunadamente estamos viendo que ese discurso y esas acciones están empezando a caducar por una sencilla razón. La gente se muere. Y la gente se muere y nos morimos todos en el sentido de que las mismas ejecuciones que son difíciles y complejas, los mismos usos cotidianos, los mismos usos, vaya, se murió el teléfono de rueda, güey. Ya no hay LPs, ahora son productos casi antropológicos exóticos de colección. Ya no hay fonógrafos, ya. Y estamos hablando de 100 años, ¿eh? No de 3000 de los metates. O sea, estamos hablando de nada de tiempo. ¿Y a qué voy? La otra ruta es justamente la que hemos cogido nosotros a través de una metodología propia en donde vamos desarrollando, midiendo tiempo, tamaño y temperatura. Que ojo, eso no es que lo hayamos inventado nosotros. Lo que pasa es que lo único que hicimos fue disponer lo más básico de la ciencia, que es medir. El hombre es la medida del hombre, dijeron los griegos. Pues lo que hicimos fue medir, güey, tiempo, tamaño y temperatura. Y pasas del proceso empírico replicable solo por aquellos benditos o consagrados, lo pasas a un acceso a cualquiera. Pero es que si no, no estaríamos hablando hoy por Zoom, no estaríamos conectados en Facebook. De pronto son las defensas un poco contradictorias a las que siempre nos hemos enfrentado, pero la vida nos ha ido dando la razón de que estamos discutiendo hoy en Facebook, de que se puede conectar 1000 personas. El otro día tuvimos gente de todo Latinoamérica. ¿Y qué logramos? Mandar un mensaje sentados desde la comunidad de nuestro hogar, que si alguien no se pudo haber pensado, oye, ¿no estaría bien hablar como entre 4 personas y que se conectara al mismo tiempo un montón de gente en el mundo? No, eso no es imposible, es imposible, porque la gente no se comunica así. O sea, no estaríamos aquí sentados, ¿estás de acuerdo? Entonces, la reflexión es la idea de hacer técnicas, que es lo uno con lo que decía Willy, con lo que decía Eli, con lo que decías tú. Es la labor del cocinero profesional o profesionista. Esa debiera de ser la labor de las universidades, que ya hablaremos de las universidades en otro momento específicamente. Pero esa es la ruta académica.
que debiéramos de seguir nosotros los que nos dedicamos al oficio, al noble oficio de la gastronomía y los que hemos tenido la virtud o posibilidad de estudiar la licenciatura en gastronomía o la carrera técnica en donde sea en este país o en este planeta. Esa visión, finalmente, que tiene Yuri, en la que habla justamente que hay que cotidianizar estos usos, hacerlos accesibles, no es, como bien decía Eli, sumo estos dos argumentos, no es cuántas veces lo haces, no, sino es qué tan claro está el conocimiento para replicarlo cuando a ti se te dé tu refregada gana. ¿Sí me explico? Entonces, la técnica es la llave del mundo. ¿Por qué? Porque si seguimos haciendo la oda y el aplauso al maíz, a la maravilla que es el maíz, y nadie sabe nixtamalizar, porque nadie le ha metido un fucking termómetro, pues entonces, ¿qué creen? Estamos destinados a seguir comiendo gruma y maseca. Digo, perdón, pues así es, porque ellos son los únicos que lo hicieron hace como 80, 90 años. Entonces, la tecnificación no solamente es algo que venimos trabajando hace muchos años, sino que es una obligación que teníamos, que en algún punto fue una crítica muy dura y que si ustedes se van al capítulo de Netflix en donde está el tema de las, ¿cómo no? Como de lo del taco fregado, que van a Quiroga y comen carnitas, y hay una mención pequeñita de la manteca madre, de alguien que dice, es como una manteca madre. Bueno, pues eso fuimos nosotros. Y si hay alguien que sabe cómo está hecho, de dónde viene, cómo surge, cómo se produce, a qué huele, a qué sabe, somos nosotros. ¿Por qué? Porque en 2016 nosotros nos dedicamos a medir y a preguntar esa tradición, a auscultarla. Y termino nada más con esto, perdón por robarme minutos del tiempo, pero en México no tenemos la costumbre de ir al doctor, ni a chequeos médicos hasta que nos estamos muriendo. No porque solo la mejor es mala el tema de la salud, es otra historia, ¿no? Pero no estamos acostumbrados. Nos da miedo que nos digan que estamos enfermos. Nos da mucho miedo decir que no tenemos algo. Nos da miedo decir que a lo mejor la nixtamalización podría ser de otra forma. Nos da miedo decir que a lo mejor ¿para qué freímos tanto los chiles o para qué freímos tanto no sé qué? ¿Por qué? Porque nos quitan seguridades en donde hemos basado nuestra virtud, entre comillas, gastronómica en los últimos 30 o 40 años. Claro. Es Sí, que y al aquí final... Sí, Ali. bueno, es que aquí sucede algo muy, muy importante, es que la verdad nos hace falta el cuestionarnos, el preguntarnos por qué damos por sentado todo lo que ya tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto, perdón, comemos gastronomía obviamente todos los días por sentado, pero en realidad es que no la entendemos, no la comprendemos. La comprendemos desde el punto del que nos han enseñado, ¿no? Como esos matices, esa cosmogonía, esa magia, esos colores, eso todo. Está bien, yo no digo que esté mal, está muy padre, pero no la entendemos desde el punto de vista en que nos preguntemos, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué es aquello? No está en nosotros cuestionarnos más. ¿Para qué? Para hacer más. Claro, y se trata también de una forma de, como se mencionó, el hacerlo cuando se quiere, ¿no? No pasar 30 años o pasando una receta o sea, digo, Augusto Escoffier no conozco, no sé si hay algún descendiente, vaya, de Augusto Escoffier que se dedique todavía a la cocina directamente, o sea, el gran cocinero, o lo alaben por eso, ¿no? Entonces, creo que es una visión, es una proyección bastante fundamentada, bastante replicable, en donde no se necesita pasar 30 años repitiendo un proceso hasta perfeccionarlo, ¿no? Sino tecnificando un proceso, cualquier persona lo puede hacer cuanto sea. Es decir, todos pueden hacer una bechamel, pero ¿por qué no todos saben nixtamalizar, vaya? Cuando en teoría es un proceso muy sencillo. O sea, quienes conocen el proceso, se trata de un proceso muy sencillo, pero quienes no, pues hasta una bechamel parece como una cuestión de alta cocina, ¿no? Y en ese caso, Willy, ¿qué nos puedes...? O de No, magia. sí, claro.
Claro, Ese, claro, ese es claro. el verdadero problema, güey, que aquí la ruta, perdón, Willy, por interrumpir, Carlos, perdón por interrumpir, pero, No, seguro. güey, es que son dos vías, parece que existe para preservar las tradiciones. O te conviertes en el mago Merlín, güey, que domina todas las ciencias ocultas de la cocina mexicana, o no haces cocina. Y entonces como, bueno, y entonces yo que no creo ni en la magia y no quiero y quiero dedicarme a la cocina mexicana, ¿qué hago? Pues me pongo a jugarle al tonto y a como a la superficie, ¿sabes? O sea, me pongo como a tocar cosas que no perturben tanto el status quo. No vaya a ser que alguien se enoje o que alguna pirámide se abra por la mitad, ¿no? Porque a lo mejor eso puede pasar. Sí, seguro. Y además es también eso, el miedo al rechazo o al decir por qué lo tocas, ¿no? Por qué se rompe? Como si se tratase de un conocimiento que nada más debe estar disponible para unas cuantas personas cuando creo que todos somos dueños, vaya, de nuestra riqueza cultural y gastronómica también. Al final es eso, ¿no? Y Willy ya pasando hacia esa observación, creo que también Willy ha tenido experiencias en cuanto al entorno de esos aspectos, ¿no? Sobre las tradiciones tan inmaculadas que si se hacen de otra forma, si se ponen en tela de juicio, creo que resultan en conflicto, resultan en aspectos nocivos quizás hasta para las personas también el darse cuenta de estas cosas, y como mencionó Lalo, ¿no? Sobre nadie va al médico hasta que realmente está enfermo por miedo, ¿no? Entonces, Will, ¿qué nos puedes platicar en el Estado de México? ¿Qué pasa con este tipo de Yo creo cuestiones? que un punto también importante de la tecnificación de la gastronomía es, aparte de entenderla, es la parte de la difusión, que normalmente se difunde de forma empírica, nada comprobable. Y, por ejemplo, lo que comentaban de la academia o de las universidades, cuando nos enseñan a nosotros a hacer cocina mexicana, si le preguntamos a 10 maestros y algo tan mexicano, ¿qué es un adobo? No sé si seguro, pero vamos a obtener respuestas completamente diferentes. Entonces, creo yo que primero debe de haber una comprensión de esta cocina, tener de igual forma la responsabilidad tanto de los alumnos como de los maestros de no quedarse con este conocimiento empírico para poder entenderla y poder replicarla, ¿no? Creo que también por esta misma parte de la difusión, en el Estado de México, por ejemplo, quien ostenta todos los días la cocina tradicional no quiere que sepan qué es lo que hay en el Estado de México. No todas las personas, pero sí hay algunos sectores en los que no quieren difundir la gastronomía del Estado de México, por ejemplo. Y es que si no se difunde y si no se transmite de una forma responsable, los tres valores que nos rige SIG México, Sin Ética, Humanismo y Responsabilidad, se llega a un punto en el que se empieza a disolver el conocimiento y como bien lo dice el chef Lalo, las personas mueren y las técnicas prevalecen. Entonces, al momento de que la información no se transmite, no se conoce, se empieza a diluir y estas tradiciones se empiezan a perder. Entonces, cuando ya se están perdiendo, es cuando todos levantan la mano y dicen, hay que rescatar, y es que se está perdiendo, y es que un montón de cosas. Pero cuando se tuvo la oportunidad de haberse hecho de una forma responsable y bien, nadie hace nada hasta que se está perdiendo y es cuando todos salen a preservar y a rescatar la gastronomía mexicana. Sí, claro, y se trata de un proceso de, como mencionas, no tanto de rescate, sino de revalorización, ¿no? De poder también el transmitir y homogenizar quizá ciertos aspectos de la información disponible por zonas. No somos, creo que, muchos licenciados en gastronomía en nuestro país, o muchos aficionados o a gente que les guste la gastronomía como para no poder lograr hacer un avance en conjunto, ¿no? Al final no queremos decir que el trabajo lo tiene que llevar solo una persona o un grupo de personas, sino que creo que todos podemos aportar desde nuestra trinchera, desde de nuestros lugares, vaya. Y por otro lado también es la parte de revalorizar y entender realmente los procesos implicados en un proceso gastronómico, ¿no? Entender qué es lo que realmente tiene efecto en un proceso. Es decir, mira, quiero comenzar rápidamente con la pregunta. Vamos a empezar con Eli. Eli, ¿tú crees que todos
los estudiantes de gastronomía tenemos que aprender a usar un molcajete y un metate? Pues yo creo que no necesariamente. O sea, sí está en nuestra tradición, ¿no? En nuestra costumbre el uso de molcajete y metate, pero pues no quiere decir que porque no lo sepa usar o no sepa lo que es, voy a dejar de ser un gastrónomo o un cocinero, ¿no? Porque sí, o sea, puedo saber la historia, pero hay un tema muy importante. Para hacer algo, no necesito dejar de ser lo que soy. No sé si me entienden lo que soy. Yo para convertirme en un chef, en un gastrónomo, en un cocinero, no necesito forzosamente ser una cocinera tradicional para aprender a utilizar el molcajete y el metate. Y no creo que sea necesario el aprender esa técnica. Tenemos la responsabilidad, sí, de saber utilizarlo, pero eso no me va a definir por lo que soy, ¿no? Como cocinero o como chef, o, no sé. Claro, sí, se trata de un proceso de entendimiento, vaya, hacia donde yo quería apuntar todo esto, es Bien. entender cuál es el funcionamiento del instrumento, vaya, al final, cuál es el funcionamiento fundamental, vaya, de un molcajete o de un metate. Es decir, podríamos pasar unos 5 horas en un metate para moler cierta cantidad de semillas de cacao o para hacer una mezcla de mole, pero creo que podemos hacer un mole bastante bueno con las características adecuadas en nuestra casa con una licuadora y con una ollita. Entendiendo realmente cuál es el proceso fundamental o cuál es el uso fundamental de cada uno de los procesos. Y en este caso, William, ¿cuál sería tu observación al respecto? Sí, yo también creo que no es necesario para llevar a la práctica o realizar cocina mexicana hoy en día, pero sí creo yo que debemos de entender lo que fue, o sea, lo que se hizo o cómo se hacía, para poder, como comentaban, entender que solamente es una molienda que se puede realizar con tecnología hoy en día en un 2020. Simplemente es entender la técnica para llevarla a lo que hoy en día es la cocina mexicana. Yo una vez entendiendo cómo se ocupa un metate o un molcajete, no lo voy a estar haciendo todos los días, por ejemplo, en un restaurante en un 2020, pero sí comprendo lo que fue y lo que llegó a ser esta técnica. Entonces creo yo que se tiene que comprender, pero no se va a realizar todos los días en un restaurante de cocina mexicana preparaciones con estos utensilios. Claro. ¿Lalo? Para responder, que además suscribo en las dos intervenciones de Eli y de Willy, por eso nos llevamos bien, porque al final hay muchos comentarios que dicen aquí que sí, que sí, que sí, así, sí, o sea, la pregunta no es si sirve o no, o tienes que no. Claro, en efecto, tienes que tener conocimiento, previa razón, tienes que entender su historia y demás. Pero una de las razones principales de las que un cocinero debiera de tener la obligación para poder entender un molcajete es el sentido técnico que tiene, es decir, qué vas a lograr con eso, ¿cierto? O sea, la técnica finalmente está disponible, o sea, la tienes para efectos de lograr algo como cocinero. Y si como cocinero mexicano no tienes ni maldita idea de para qué quieres esa técnica en particular y por lo tanto ese utensilio, tomemos en cuenta una cosa, salsas molcajeteadas, ejemplo, son salsas que están involucrando un producto, una técnica y un utensilio. Una salsa molcajeteada no puede ser replicada en una licuadora. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de la triada, que es el utensilio, por lo tanto, la técnica no existe. Sería una salsa licuada, o martajada, o majada en licuadora. ¿Sí me explico? Entonces, ¿para qué lo quieres? Es lo que te va a dar justamente el asunto. Un problema.
Es que tampoco te enseñan como cocinero mexicano cómo utilizarlo, porque se asume que como tú eres mexicano, pues ya sabes, güey. Lo que siempre he dicho yo, en el agua bendita te sacan el pecado original, todos los que sean católicos bautizados, te sacan el pecado original y te meten la información del molcajete, el aguacate, el mezcal, la peda con tequila, el picante y todo lo que se pueda meter en una pila bautismal. Y esa información se tiene que quedar grabada para que cuando alguien te pregunte en Francia o en Inglaterra o en España cómo se usa un molcajete o a qué sabe el mezcal, pues tú ya sepas. Y no es cierto. En las universidades, estoy hablando en las universidades. Pero para dejar la otra intervención, me gustaría contestarte con un video que vi hoy en la mañana de una querida amiga que está perdón por la música tan alta, pero lo voy a tener que poner pausa. No sé si se escucha muy alto. Sí se oye, ¿verdad? Sí. Perdón, pero lo que quiero es ilustrarles el por qué tendríamos que saber utilizar el molcajete. Si me permiten compartir la pantalla, es un video que fue grabado hoy en la mañana con una amiga que es Silvia Flores, que ella trabaja en bodegas se llama esto González Vías. No sé si alcanzan, si están viendo la pantalla o no. Alguien dígame. No. No, ¿verdad? No. ¿Me oyen? Ahora ya. Sí, ya se ve la pantalla, chef. ¿Se oye o no? ¿Sí? ¿Bien? Sí. Sí. Vale, ahí están viendo la cuenta de Silvia, ¿verdad? Así es. Bueno, voy a poner las historias y ustedes me van a decir si sí o si no necesitamos saber utilizar el molcajete. Cuidado con la música, nomás ahí estoy muy seguro. Sulima. No queremos quemar. Ya saben dónde fue, ¿no? El Lobito de Mar en Málaga. Espectacular sitio de Dani García, que si hay alguien técnico en el mundo con 3 estrellas Michelin, por el amor de Dios, es Dani García, que la renunció a ellas con, me parece, el mayor de mis aplausos. ¿Quién tendría la obligación de explicar ahí adentro eso? Es decir, ¿por qué un molcajete se usa así? ¿Por qué un queridón no se usa de otra manera? Quien haya estado en Francia comiendo crepa Suzette. ¿Por qué resulta que cuando estás haciendo una prensa de pato, es decir, una prensa para hacer un jugo de pato en tu cara, ¿no? En el Luis XV o en la Torre Eiffel, ¿por qué nadie llega y critica esto? Porque es perfecta la técnica, ¿no? Porque hubo gente que estuvo muy dedicada y obsesivamente dedicada a crear instituciones, organismos, luchas, certificaciones y demás, para que obsesivamente los cocineros que quisieran replicar esa técnica tuvieran margen, fueran mexicanos, fueran franceses o no, estuvieran en Francia o fuera de ella, resulta que pueden usar una prensa francesa. Y para hacer una terrina de foie gras, y aquí hay alguien que ha preparado terrinas de foie gras y que sabe de eso, te dan un utensilio, una técnica, instrumentos, o sea, te dan absolutamente todo para que la prepares perfecto como sus cánones marcan. Esto, en la cocina, la primer cocina patrimonio intangible de la humanidad, no debió haber sucedido. ¿Necesitamos aprender? Claro, pero necesitamos saber para qué queremos ese utensilio, cómo lo tenemos que utilizar, cómo le vamos a sacar provecho, cómo tenemos que tener márgenes mínimos y máximos de cumplimiento de esas reglas, de esas tradiciones, para efectos de que yo, mexicano del 2020, que voy a formar a lo mejor mexicanos del 2000, que nacieron hace 20 años, a lo mejor en el 2000, o que están ahorita empezando a estudiar, o que se van a Europa,
puedan repartir técnicas de una manera mínimo y máximo suficiente para que no suceda esto, porque el chico no tiene la culpa, los que grabaron tampoco, y resulta que lo que utilizó en realidad fue un bowl muy bonito de piedra volcánica para hacer un guacamole. ¿Lo mexicanizó? No, lo único que hizo fue utilizar un bowl, un tazón con 3 patitas que emulaba un molcajete. ¿Fue un molcajete en ese momento? ¿La intención era hacer un molcajete, un guacamole en molcajete? Sí. No se logró. ¿Por qué? Porque no hay un límite, no hay una policía técnica, por así decirlo, no quisiera que llegáramos a eso, pero pasará, que cuidara estos detalles. Le escribí yo a Silvia y le dije, oye, le dije, eso es un guacamole, ¿verdad? Me dice, sí. Le dije, pues es que al final, le dije lo mismo, al final, si tú utilizas este bowl, pues es un muy bonito bowl o tazón de piedra volcánica que se ve espectacular, pero eso ya no es un molcajete, ya no es un guacamole en molcajete, eso fue una prensa con cucharas, como pudo haber sido, en un sartén de hierro o en un caso de cobre. Claro, sí, al final se trata más, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Se trata de saber y profundizar en el entendimiento para qué funciona y para qué es, ¿no? ¿Cuál es la función vital de cada instrumento o de cada proceso o para qué se va a aplicar, para qué se va a usar un instrumento para poder darle así ese significado, vaya, o ese valor que realmente debe tener y no parecer más como un bonito Un recuerdo, vaya. show. Güey, las crepas Suzette, alguien ha hecho, ¿sabes cuánto? No sé si él y tú fuiste o alguien que haya ido que nos vaya a comentar. Perdón por pararme tan vehemente, pero las crepas Suzette son unas tortillas de harina con alguna salsa. El ritual técnico que tienen en el Luis XV o en el de los de Alan Ducas, que te cobran alrededor de 100 y pico euros por hacerte ese postre en la cara, es brutal, güey. O sea, es casi litúrgico, güey. Es una ceremonia. Este es el domingo en la misa. O sea, en realidad es un proceso que es incluso hasta absurdo ya. Fue tan duro técnicamente Francia que se rompió porque dijo, ya no podemos más, güey. O sea, ya no. Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos del lado de la laxitud, no desde el lado del ponerse duros. Entonces, creo que es momento de ponerse duros un poquito en eso. Perdón. Y hay que darle la bienvenida a Carlita. Ya me callo. Claro. Bueno, para darle entrada también a Carla Miranda, parte también de los miembros SIG México. Carla, estamos platicando justamente sobre el uso al final de utensilios como el metate o el molcajete. Ya vimos el ejemplo, vaya, claro, de que no hay la visión que se tiene también de estos instrumentos que parecían más como una alegoría o parte de un altar, vaya, parte de ser un adorno, que al final en este caso para eso sirve, ¿no? Para un adorno, porque al final de nada sirvió el molcajete ahí, ¿no? Y en este caso tú como docente, vaya, de una escuela de gastronomía, ¿cómo podemos transmitir esta información? ¿Cómo podemos el hacerlos ver a esta nueva generación? Porque al final no se va, los estudiantes de gastronomía no se van a acabar hoy, ni mañana, ni el siguiente año, ni pasado, ¿no? Sino que va a seguir evolucionando, pero si sigue evolucionando de mala forma, si sigue evolucionando con deformidades, si sigue evolucionando con apéndices que no se entienden, que no llevan un correcto entendimiento, una correcta profundización sobre ellos y que además no existe una transmisión de la información de estos, están destinados a ser realmente procesos poco eficientes, poco utilizables y poco replicables en todo el mundo. Ya tenemos un ejemplo claro para España, ¿no? En este caso, Carla, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, pues buenas tardes antes que nada. En cuestión del tema que están tocando ahorita, bueno, yo ya en la parte educativa, algo que estaban mencionando hace ratito en cuestión de, está bien que nosotros sepamos para qué funcionan, creo que es algo que he notado en las escuelas o mínimo, ahora sí que en el proyecto que llevo, donde es importante que el alumno sí sepa cuál es la función, para qué eran utilizados, que también lleguen a experimentar esta parte. Ahora sí que si queremos mantener, ahora sí que este arraigo a nuestras raíces, sepan cuál es la utilidad, pero a partir de ahí sepan que hay una forma más fácil y eficiente de poder replicar las cosas.
Al final de cuentas, como bien ustedes los dicen, y creo que los alumnos ya en el momento que los ponen ahora sí que en un metate, en un molcajete, se dan cuenta que ya es una herramienta que ya no es útil para las necesidades que se están pidiendo en la actualidad, ahora sí que en el ámbito gastronómico. Creo que bueno, yo por ejemplo he ido empezando a trabajar con un poco las bases del SIG México en esta cuestión del entendimiento de la metodología, que al final sabemos que una innovación, por ejemplo, y lo que necesita la cocina mexicana no es tanto un desapego de lo que venimos siendo o de lo que ahora sí que es nuestra esencia, sino más que nada el volver tangible a una necesidad que ya se está volviendo actualmente, que es ahora sí que saber cuál es nuestro siguiente paso en la cocina mexicana, sin tampoco tener ese sentimiento de pérdida, que creo que, no sé si ya lo habían mencionado, pero creo que es algo que nos cuesta mucho trabajo como mexicanos, esta sensación de que si nos movemos un poquito ya sentimos que ya no somos mexicanos. Y algo también importante en cuestión de los instrumentos que dicen, creo que como bien comentaban, creo que creen que por ser mexicanos sabemos cómo utilizarlos y a veces las mismas personas, los mismos alumnos no tienen idea cómo utilizarlos, pero tampoco preguntan. Entonces, también se van con este vacío de no haber entendido bien cuál es el objetivo del uso de las herramientas de la cocina, pero tampoco cuál era su utilidad y cómo pueden volverlo a replicar con algo nuevo. Claro, al final se trata de adaptar también este conocimiento tradicional a un proceso y conocimiento que resulte útil, ¿no? No únicamente útil para un aspecto gastronómico profesional, sino en el día al día. Al final, creo que a todos nos ha surgido en algún momento de que queremos hacer un mole, pero no sabemos cómo, queremos hacer un adobo, no sabemos cómo. Tratamos de replicar muchas veces videos o aspectos que vemos quizá o que queremos dar por sentado sin poder aceptar que no tenemos esas bases bien fundamentadas, ¿no? Es decir, creo que no todos sabemos hacer un mole únicamente mirando videos o recetas. Si no hay un conocimiento técnico y útil y aplicable que nos permita poder visualizar este proceso de un plato o un platillo al cual se le ha asociado múltiples y múltiples tradiciones, múltiples evoluciones, pero que tampoco se termina de entender, tampoco se termina de profundizar en qué es un mole, ¿no? Entonces, Lalo, en este caso, y ya quizá pasándonos un poco más a aspectos de platillos y dejando de lado la cuestión de utensilios, en este caso, o de técnicas, ¿cómo podemos preservar o cuál sería la vía útil, vaya, para la correcta perseverancia y la correcta preservación, vaya, en el tiempo sobre platillos que muchas veces se dan por sentado, que ya sabemos, que muchas veces se dan por sentado que así es, y así lo mencionan en un libro, es porque así es y quizá ya no se deba de tocar? No hay verdades absolutas y en la cocina menos. Cuando le damos un valor de algo vivo, de un factor cultural vivo y además de algo que pertenece a una cultura está tan arraigado a la cultura mexicana en el caso nuestro y que le reconocemos un valor patrimonializado, es decir, que ya le damos un lugar en el ambiente de lo público y lo supuestamente privado, es que realmente tendríamos que cuestionar todas esas verdades. Mira, en 2010, cuando recién habían dado la nomenclatura del patrimonio intangible, nos citaron una reunión, a mí me citaron una reunión, digo nos porque fueron varias personas las que estuvimos ahí involucradas, y estaba Gloria López Morales, que es la presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica de México. Y yo le dije que lo que sigo pensando hasta el día de hoy, que la patrimonialización en este sentido es un arma de doble filo. Porque en el momento en que tú patrimonializas, lo que haces es, para las culturas como las nuestras, latinoamericanas, la elevamos a tal rango, la deificamos, la glorificamos tanto que llega a ser incluso inoperante en términos de lo cotidiano. Y entonces parece que todo está hecho y ya no hay nada que hacer. Lo único que hay que hacer es traspasar el muerto de una caja a otra, ¿no? Entonces,
Pero no se trata de eso. Y le dije que uno de los filos más peligrosos era que a la hora de tú tener un bien cultural cuyo uno de los valores, ojo, de la que está escrito en el documento que se presentó ante UNESCO fue la de la incorporación. E incorporar no significa solamente incorporar ingredientes o técnicas, sino significa incorporar también ideas, que al final le permite ir construyéndose un camino más largo. Si tú patrimonializas para lo laxos que somos y lo mensos que somos en México a veces, me incluyo, pues la verdad es que llega un punto en donde pues dices, bueno, pues ya está, ¿para qué hago más? Entonces, ¿en dónde me muevo? En el gran, precioso universo del taco. Yo en Twitter estoy sacando todos los días de manera muy sarcástica, claro, ¿verdad? Un conteo de los días posteriores al triunfo de la Tlayuda en Netflix. Porque ya cambiamos, somos más felices, lo logramos, ganamos el mundial. ¿No? Le ganamos al ceviche. O sea, gente por todos lados, fue trendy topic mexicano y gente por todos lados diciéndome apoya, 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 ¿para qué, güey? O sea, si lo que quiero saber es cómo está, o sea, sí, ok, chido, le damos retweet y votamos. Pero si mañana la gente está más interesada en la ayuda, está chido, güey, pero es que en realidad ni siquiera el programa van a ver, güey, porque la mayoría de las personas que votaron a lo mejor Netflix tienen, o sea, ¿sabes? O sea, es como un punto horrible. Muchos platos tienen que repensarse para efectos de lo cotidiano y de lo actual. Una de las cosas es, por ejemplo, disponer nuevamente a discusión el asunto de la manteca de cerdo en el uso de la cocina mexicana. Probablemente es mucho más sano que estar utilizando aceite de maíz, por ejemplo. ¿No? Ejemplo. Otra, estar analizando que si bien es cierto que la cocina es mágica, musical, única e inigualable, pues resulta que en todas las casas el Nor Suiza parece como agua bendita, güey, se lo ponen a todo. O sea, llega un punto en donde termina siendo eso más trampa que otra cosa. Pero eso sí, tenemos programas que patrimonializan a la gastronomía y que la hacen ultra atractiva. Claro, la tlayuda triunfó, pero oigan, ¿sí sabían que la nixtamalización de la tlayuda es diferente a la de una tortilla blanda? Se los digo aquí para que no se lo digan a nadie, ¿no? No vaya a ser que algún oaxaqueño se enoje y me diga que no es cierto. O sea, ¿sí me explico? No tenemos ni idea de esos platos que resulta que son valores y baluartes, pero que no nos ponemos a pensar. Y eso es un arma, insisto, de doble filo. Muchos de esos platos, Carlos, yo creo que tendrán que repensarse en tanto el uso de grasas, el uso de vegetales, el uso de verdad de una responsabilidad con el medio, de una responsabilidad con la salud, ¿no? Es decir, tiene que también pensar y pasarse por ahí el tamiz de la cocina mexicana. Afortunadamente nosotros escogimos la ruta técnica que va a poner en contexto y va a poner en análisis verdadero si es que un plato tiene que preservarse o no. Y eso es algo, lo pusiste con el ejemplo del mole y yo creo que es una de las cosas que más complejas es, pero se las pongo de otra, nada más para soltarlo ahí. ¿Cuántas personas realmente saben cuál es el sistema de un tamal? O sea, el sistema de una emulsión de un tamal. Es más, ¿cuántas personas realmente han volteado a ver a un tamal como una emulsión, no como un bodrio ahí impensable o irreflexionable? Claro. Me encantan los tamales, por cierto, no estoy diciendo que sea un bodrio, estoy diciendo que como algo, como un bloque inamovible e irreflexivo. Yo creo que, o mejor aún, ¿cuántos han visto a los frijoles refritos como una emulsión también de grasa y un almidón? Entonces, son solamente puntos de vista diferentes y son solamente lugares desde los cuales observamos de manera distinta y ofrecemos una nueva ruta de preservación, porque desde hace 5 años en Sigue México creemos que la ruta del solo de patrimonializar, aplaudir y poner, enmarcar en fotos, hacer documentales y hacer elogios y elogios y elogios y elogios, no va a llegarnos a ningún puerto para nada. No va a ser tanto más elogio tenga, no va a ser que ese chico que está en la sala en Lobito de Mar en Málaga sepa qué es un molcajete, para qué sirve y cómo se usa. Claro, y al final creo que es hacer una reflexión, o sea, creo que se entiende aquí la idea, es hacer una reflexión real sobre nuestra posición, ¿no? Al final no es pelearnos ni tampoco con la tradición, porque de ahí partimos todos, de ahí se evoluciona, ¿no? Al final la tecnología más eficiente sale de observar la naturaleza, sale de observar lo que ya se tiene y de ahí va evolucionando o de ahí se adapta para ser más eficiente. Y no está peleada, al final es quizá un poco
reflexionar que existen dos vertientes, una la romántica, la bonita, la que creo que a todos nos gusta ese aspecto de la tradición gastronómica mexicana, pero que tampoco debe estar peleada con otra visión un poco más, con métrica, un poco más con aspectos de medir y de observar Académica, yo creo. realmente qué está pasando. Académica. O sea, al Y de saber, final, pues, tus claro, mismos- y de saber qué está pasando, ¿no? Ya lo dices tú en un ejemplo claro sobre la emulsión, sobre los tamales, ¿no? Sería ver también cuáles son las características de esta misma emulsión o incluso ver los ejes rectores de cada uno de los platillos inmaculados en nuestro país, ¿no? Para los que nos estén observando o nos estén viendo por Facebook Live, tenemos en el canal de YouTube de Lalo un video muy interesante sobre el recado negro. Creo que muy poca gente en Yucatán sabe realmente qué es un recado negro, cómo se hace realmente un recado negro, y creo que hay información concisa, valiosa, y la información de cómo se debe presentar exactamente un recado negro, dislocándolo un poco sobre la tradición de la fiesta, dislocándolo un poco sobre este romanticismo que muchas veces nos ciega o que muchas veces no nos permite realmente el manipular o el constatar las verdades detrás de este proceso, y que es la forma más eficiente también de transmitir la información hacia los demás, ¿no? Willy, ¿algo que quieras agregar sobre el tema, sobre la parte de los platillos insignia, vaya, de nuestro país, la parte sobre platillos insignia de una región que no puedan ser tocados, que no puedan ser puestos en tela de juicio por alguien más? Sí, yo creo que y como lo comentábamos la sesión pasada, no solamente es un tema de ver quién está bien o quién tiene la verdad absoluta, simplemente hay que repensarse hasta por sentido de salud, como lo comentaba el chef Lalo, el ver cuestiones del proceso de elaboración de diferentes productos que ostentan la gastronomía mexicana, pero es que también y se tiene que ver desde el punto del consumidor, tanto del punto de vista del productor. Sí, es una gastronomía muy, muy vasta que de las mejores del mundo, pero sí hay que repensarse, sí hay que analizarse y comprenderse, ordenar todo el conocimiento empírico que está para poder avanzar, para poder seguir evolucionando y evolucionando para bien, para no seguir cometiendo los mismos errores que se han estado cometiendo durante muchos años y empezar a revalorizar otra vez la cocina mexicana. Perfecto. Carlito, hay una pregunta más para alusiones Eso iba. personales que le hacen a Carla. Dice, ¿cómo puedo hacer para pedirle a Carla que explique por qué comenta que los molcajetes ya no son útiles? Bueno, no estoy diciendo como tal que son ya no son útiles o que ya mejor los guardemos, sino simplemente entender que ya cuando bajamos la gastronomía como algo más tangible, algo ya ahora sí que se tenga que replicar en este siglo XXI, también tenemos que saber que hay que adaptarnos a estas circunstancias, a lo que también la clientela nos demanda, y también hay que, como lo estuvimos viendo en lo que fue la sesión pasada, también empezar a acatarnos un poco en esta parte de la normatividad para poder generar ahora sí que platillos de calidad y constancia también, porque muchas veces mantener ahora sí que procesos empíricos o también a lo mejor algún instrumento como puede ser un metate, un molcajete, puede llegar a entorpecer a lo mejor ya una estandarización actual que se tiene. No quiero o no me refiero al final de cuentas que ya no se deben de utilizar. Creo que al final es importante utilizarlo, pero saber bien para qué vamos a utilizarlo. No nada más tenerlos ahí y de la nada decir en nuestra casa, pues voy a sacar el molcajete a ver qué se me ocurre hacer, sino que si lo pienso utilizar, tenga ahora sí que el conocimiento, saber qué es lo que quiero buscar y qué es lo que quiero obtener utilizando un molcajete, una licuadora, o lo quiera yo a lo mejor picar finamente en una tabla para picar, pero que no sea una cuestión de solamente por el lujo, por nada más estar pues para que me vea bien, me vea pro, me vea 100% mexicano, estilo mexicano, sino que ya sea una cuestión de utilidad,
principalmente, que creo que en algún momento hemos empezado a separarnos de esta conexión que se tenía a lo mejor hasta hace unos años, donde se sabía cuál era su uso, se tenía la necesidad de utilizar este tipo de utensilios porque era lo que había en el momento, pero conforme vayamos o vamos ahora sí que evolucionando también como gastronomía, empieza a abrirse el panorama y estos instrumentos a lo mejor pueden ser utilizados para un medio, pero ya no es necesario que sea nuestro único medio para poder sacar productos. Claro. Sí, y sobre eso también es interesante ver que muchas veces los usos reales del molcajete ya no se dan en comunidades indígenas, sino más en la ciudad. O sea, creo que al menos en Chiapas, la mayor parte de las casas que tienen acceso a luz claramente, usan una licuadora porque es un medio más práctico y más rápido que usar un molcajete, ¿no? Y es darle, si se va a usar, es darle esa responsabilidad, no, ese valor de uso, para que tenga realmente una funcionalidad para el uso. En este caso, ya se dio un ejemplo rápido sobre la salsa molcajeteada, ¿no? Quizá para un sábado, una carne asada, una salsa molcajeteada, tiene un valor neto, tiene un valor plausible, ¿no? Pero si no lo tiene realmente, pues creo que también podría adaptarse a hacer una salsa por una licuadora en 5 minutos también. Y no necesitamos una trenza o el zarape para poder cocinar mejor. ¿Sabes qué, Carlitos? Yo creo que la pregunta, ahora viéndola bien, la pregunta también en el asunto de transformar las tradiciones para preservarlas, no sé qué piensen, es desacralizarlas, porque viene a colación justo con lo que están diciendo ustedes dos del molcajete. O sea, al final tienes algo que está tan sacralizado y tan puesto en el altar de que solo pocos lo pueden utilizar o lo saben hacer o solamente está destinado a este utensilio, que es como sacar las hostias del altar. O sea, es como, ten cuidado porque el Altísimo va a salir. O sea, y eso es algo que de pronto en México sí tenemos. Yo nada más para complementar la respuesta tanto tuya como de Carla, es que en 2016 se acordarán que éramos parte de un programa que se llama Comer en Familia, que es un programa de Banco de Alimentos de Fundación FEMSA y de la UDEM, la Universidad de Monterrey. Y en este programa se hicieron encuestas a nivel nacional a 10,000 familias en todo el país gracias a la red de Banco de Alimentos. Pues resulta que en esa encuesta de casi, no sé, como 80, 70 preguntas, no sé, yo colé 4 preguntas y en esas 4 preguntas una de ellas era justamente qué utensilios aplicaba o usaba de manera cotidiana. Ni los molcajetes, ni las ollas de barro, ni la cuchara de madera, ni todo eso que tenemos en el cliché Netflixoso de cocina mexicana o cocina de calle, o en esta fotografía romántica que de pronto nos gusta hacernos. Y eso es algo que a veces duele, ¿eh? O sea, eso duele aceptar que en efecto no se usa y que muchas veces, justo por ser sacro, un utensilio sacro que solamente la abuela puede utilizar, y solamente pasando 300 años de utilizarlo, ¿sabes? Y si no naciste bajo esas condiciones o no pareces de esas condiciones, pues entonces, pues Retzepi nunca pudo haber hecho un PIB, porque en ese sentido es tan güero que los dioses seguramente lo han de haber rechazado, ¿no? No sé qué piensen. Yo sí nada más quiero, en esa cuestión que mencionas, Lalo, de lo del PIB, hace unos años se sacó un artículo donde se hizo una investigación de cómo era que estas cocinas como francesas, que eran muy técnicas, o también estos restaurantes de estrella Michelin, cómo es que podían llegar a tener platillos ahora sí que de éxito y que ahora sí que la fórmula siempre funcionara, es decir, que una vez que se tenga un buen menú, al siguiente menú en este restaurante de estrella Michelin podía llegar a funcionar. Y esto, ahora sí que el estudio o los resultados que obtuvieron fue justamente que estos restaurantes trabajan con métodos científicos. La única diferencia de un método científico, pues un poco más, ahora sí que académico o algo un poco más separado de esta parte humana, es de que justamente estos cocineros o estas cocinas que trabajan para tecnificar ahora sí que su patrimonio, se enfocan un poquito más en esta parte humana del colaborador, del que está trabajando ahora sí que para la creación. Entonces, no creo el por qué nosotros no podamos hacerlo, por qué nuestra cocina no pueda empezar a trabajarse de esta manera. Si, como ustedes bien dicen, si ha funcionado para otras, a lo mejor cocinas, donde
tienen ahora sí que tan tecnificado, ahora sí que tan trabajado este método, que lo único que hacen es ahora sí que resguardarla y ahora sí que presumirla, pero de una manera donde si la quieres hacer, adelante, pero entiende que es nuestra cocina, así se hace y si la vas a tener una experiencia correcta y te vas a ir ahora sí que satisfecho porque conociste lo que realmente somos. Entonces, no le veo ahora sí que el por qué no se pueda empezar a cambiar un poquito esta percepción, siempre teniendo esta mediación. Tampoco, como una vez nos habías comentado, el chiste no nada más es deshumanizarnos ni deshumanizar la cocina, sino que siempre tener esa conexión, que es esa parte humana que justamente replican muchos restaurantes. Medir. Es que yo no veo de otra, se los juro. Es que al final, mira, si me lo permite, Carlos, ahora que yo tengo aquí los comentarios para irlos viendo, porque ha habido muchísimos comentarios, ahora ya dejo hablar a la gente, pero bueno, ahora voy a ser la voz del pueblo para hablar, claro, claro. un poquito. Trae una discusión muy buena también en Facebook y en todos los comentarios que se han dado, y acuérdense que esto va a quedar también grabado en YouTube para quedar a consulta de cualquiera. Y yo creo que lo más importante es que ustedes vayan participando con puntos de vista. Evidentemente, había comentarios de Adriana Bautista que decía que a ver si no el asunto de la patrimonialización también ha sido un asunto de mercantilización o monetización, es decir, negocio. Claro que es un negocio, por supuesto, ¿no? Y en ese punto creo que sería fácil el que todos que nos están escuchando vean qué avances se han hecho reales, o sea, materiales de investigación como tal, desde que se dio este nombramiento hasta el día de hoy. O sea, realmente, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha cumplido para manejarlo como patrimonio, ¿no? Si se maneja como patrimonio es porque se quiere preservar de una u otra manera, ¿no? Y creo que, al menos yo, en lo personal, no he visto algo que aluda hacia un avance sobre ello. Lo volvemos a decir con el asunto de la nixtamalización. Yo sé que el ejemplo de los Netflix es un asunto de popularidad, lo sé. A ver, es tu negocio. Su negocio es vender plataforma, punto. Su negocio es que vean, se suscriban y vean el programa. Es storytelling como tal. Está bien y está chido. Sí. Qué bueno. Pero nuestro negocio es como decir, oigan, ¿y habrá lana para un libro de nixtamalización? Porque, bueno, en realidad es como ya es hora, ¿no? Como de que dejemos de hablar de eso. Mira, Suri Guzmán, que nos habla desde Chiapas, de Tuxtla, dice, hola, sí tienes razón, que en muchas cocinas ya no se utiliza el molcajete, pero sí creo que es importante saberlo utilizar, o el metate, pero también es importante adaptarse a los nuevos métodos para agilizar las cosas. Es que, en efecto, no es renunciar una o la otra, es tener el conocimiento de los dos, es decir, ser hábil en el molcajete y metate y en la Thermomix. O sea, no pasa nada, digo, a ver, todos están comentando desde su computadora o desde su móvil conectados a una red de internet y eso no creo que los precolombinos hayan siquiera imaginado, ¿verdad? El asunto de estar conectados en el aire mandándose mensajes, ¿sabes? O sea, es como, a menos de que no fuera humo o los dioses o alguna droga, o sea, no necesaria, o peyote, no necesariamente esto iba a suceder. Estamos ya hoy en estos días. Entonces, inviable que sigamos poniéndonos como terriblemente duros, pero es por miedo. Es una inseguridad horrible, güey, de que nos quiten algo, de que, ay, qué miedo que nos digan que no sepamos nixtamalizar, pero somos patrimonio intangible. Oye, no sé. Porque ahí les va otra. Y eso lo sabemos. La UNESCO, la primerito que les dijo fue, sí, tienes 2 años para renovar el patrimonio, la nomenclatura. Y en esos 2 años tienes que construir elementos formativos para efectos de que tu cocina se preserve a las siguientes generaciones, impartiéndose en formatos de difusión y divulgación del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Clases. No solamente exhortos, ni elogios, ni aplausos, ni transformaciones de gente en cocineros tradicionales, sino en realidad en educación formal, académica, insisto, del 2020, no de 1930. O sea, sí tenemos un presidente que quiere el tren en diésel, está bien, pero ya inventaron el de luz, o sea, ya está el de los paneles. ¿Sí me explico? O sea, no tenemos que ser arcaicos, necesitamos ponernos en contexto. Hay mucha gente que está comentando, o alguien dijo que guácala la manteca para la cocina, que es sacrilegio. Yo no me imagino unos tamales sin manteca, ¿no?
Justo la investigación. Yo creo que hay un montón de personas que están comentando. Había un comentario muy interesante como que este asunto del tema de los molcajetes, en el que precisamente se ponía como en contexto el que si no sabes usar eso, entonces no tienes valor en términos de cocinero mexicano. Y la verdad es que pues tampoco es cierto, güey, porque resulta que pues ser safe y distinto UH los prohíben. Sí, claro. Entonces, sí, la no renuncia, perdón por clavarme, dice Hugo Guillermo Jerezano, dice, prueben un mole negro hecho con un metate y otro con licuadora, verán la diferencia de sabor. ¿Realmente la sabemos? O sea, ¿realmente tenemos elementos como para demostrar científicamente que saben diferentes? Porque si hay un solo documento que evidencie que hay esas diferencias existen científicamente comprobadas, y tú, Carlos, que eres doctorante en ciencias, o que estás estudiando el doctorado en ciencias, creo que sabemos perfectamente lo que hablamos en un documento de metodología real que te demuestre cosas. Los tamales calientitos. Si existiera ese documento, yo soy el primero en defenderlo, pero a diestra y siniestra. Nadie se ha ocupado en demostrarlo. Seguimos creyéndolo como la venida del Mesías. Es que ese es el problema, que seguimos basando nuestras seguridades gastronómicas en mitos. Y de ahí no nos vamos a poder mover. Gente, la Virgen de Guadalupe ya tiene su altar, ya. No necesitamos otro. Claro, y No al final tampoco, perdón, tampoco se trata de si es el metate o no, se trata también de identificar, o sea, de un análisis correcto en el cual se ponga en decir, y el tostado o el quemado de los chiles de ese mole realmente importa. Al final, voy a dar un comentario, vaya spoiler podría ser, de esta serie de Netflix, perdón para los que no la han visto, ya tenían que haber visto. Hay un fragmento que habla sobre el mole amarillo y mencionan muy claramente que el mole amarillo se hacía con chile costeño amarillo, pero ya no. Ahora se hace con chile guajillo. Entonces, ahora, ¿cuál es el mole amarillo? El que se hace más ahora con chile guajillo, el original. ¿Qué lo hace amarillo realmente, no? Y son este tipo de preguntas los que de verdad tendríamos que plantearnos todos para poder decidir, el poder dar un fundamento real sobre esas diferencias de sabor, de textura, de percepción incluso, para poderlas poner en tela de juicio después y decir, ¿sabes qué? El chile o el mole sabe mejor en este metate, porque incluso me atrevería a decir que si nos vamos a poner hasta en un punto rigurosos en la pregunta, es decir, bueno, ¿sabes qué? El metate de piedra volcánica del volcán de Puebla le da mejor percepción sensorial que el del volcán de Nayarit, ¿no? Y esos son datos totalmente recuperables, totalmente evidenciables, pero nadie ha hecho este trabajo, nadie se ha puesto a preguntarse sobre cuál es la diferencia real sobre esto. O sea, podríamos hacer un análisis bromatológico, podríamos hacer un análisis de perfil de compuestos volátiles, de compuestos no volátiles, de ácidos, de grasas y demás, para poder sacar perfiles muy completos, muy exhaustivos, vaya, de un mismo producto bajo dos diferentes técnicas, o la misma técnica bajo dos diferentes superficies, y poder evidenciar esto, ¿no? Pero creo que hasta que no haya una evidencia irrefutable, vaya, porque al final la verdad se esconde en evidencias y no en dichos, porque al final sería preguntar cuál es el mejor mole de México. ¿Cuál es la mejor mamá y cuál es la mejor abuela, güey? Es que esa es la discusión. Perdón, Willy. ¿O quién hace el mejor mole? ¿Los oaxaqueños o los poblanos? No, en Oaxaca. ¿Quién hace el mejor mole? ¿Qué cocinera tradicional hace el mejor mole? Ah, pues Abigail, güey, porque sale en Netflix. No. No, y aparte, creo yo también, si por ejemplo, está, y como lo comentaban, está tan santificada la cocina mexicana, que si le damos a probar a cualquier comensal el mismo platillo en platos diferentes y decimos que uno lo cocinamos nosotros y
el otro lo hizo una cocinera tradicional, de forma inconsciente se van a ir, está mejor con el de la cocinera tradicional, por simple hecho de que ella lo realizó. Entonces, sí que está... No te vayas muy lejos, Willy. Al final sería una cata ciegas y que el mismo platillo lo haga la misma cocinera tradicional y que uno de los dos digan que no lo hizo ella. Y ya es una predisposición automática de un sabor asociado a. Yo ya lo hice, pero mi único error, y la vez que fue intencional, fue no grabarlo ni tampoco poner porque no hay evidencia, pero lo viví en carne propia y sí, yo soy un idiota comparado con la señora que yo me inventé de trenzas y en la sierra no sé dónde, pero era el mismo mole, lo hice yo, o sea, tampoco es como que haya cambiado mucho. Mole madre de 1000 días, sí, es increíble. A ver, pero ese enfrentamiento, yo voy a defender hasta la muerte ese mole por una sencilla razón, porque es un enfrentamiento nuevo, o al menos nos da una perspectiva nueva de un plato que es tradición. La pregunta aquí está muy fácil de responder lo que hicimos con este tema, Carlos, es que es para preservar tradiciones hay que transformarlas. No, quien tiene que transformar somos nosotros para efectos de observarlas distinto. Y hay una cosa que me gustaría hacer una pregunta y la suelto ahí, dice Bautista del Carmen, ¿la interacción entre lo tradicional y lo nuevo sigue siendo patrimonio? ¿Ustedes qué opinan? Sí, creo que al final se trata lo comentamos al inicio de la plática, se trata de esta interacción, esa adaptabilidad también que ha tenido la cocina mexicana, es decir, la cocina mexicana que hoy tenemos no es la de hace 10 años, no es la de hace 100 años, no es la de hace 200 años, ¿no? Al final ha ido evolucionando, ha ido cambiando, se han ido conservando cosas, se han ido perdiendo otras, pero hay que aceptar eso, que al final evoluciona, cambia y se adapta también a los tiempos, ¿no? Es decir, hay moles, quizás no de buena o excelente calidad, pero ya están empaquetados en el súper. Hay salsas molcajeteadas empaquetados en el súper, ¿no? Entonces, si queremos hacer un cambio o eso, también se trata de nosotros, de poder adaptar lo tradicional a lo actual, tal como percibir un producto con ciertas características de calidad hacia la actualidad que hoy vivimos, ¿no? Y creo que tenemos suficiente tecnología como para poder adaptar ciertas cosas, pero también para poder hacer evolucionar también a la gastronomía mexicana. Y se ha hecho, al final, la misma propuesta que del mole de 1000 días es una de ellas, ¿no? Al final es un mole que presenta no solamente una propuesta, vaya, sino también ser testigos de algo que sigue evolucionando, ¿no? Creo que, y se maneja así, al final se maneja como un platillo que evoluciona y que cambia y que crece y se mueve y baila y lo que quieran, pero ahí está, o sea, es una idea muy muy rentable porque eso es, pero también hay que reflexionar sobre ello y creo que sí, al final sí puede haber esta interacción y se debe de hacer la interacción, porque si se separa lo nuevo y lo tecnológico de lo antiguo, entonces quizá la mitad de México sería pueblos indígenas y la otra mitad sería una superpotencia. Sí, o sea, Sí, diríamos, o sea, tú al pueblo, o sea, tú a las pirámides y tú al rascacielos, ¿no? Desde que naces. no sé qué decirte, pero es que sí, o sea, al final es justo el problema, que hay veces que si no pasamos por un lado, es que a ver, yo estoy viendo gente que de pronto, y he visto muchos comentarios respecto al tema del mole, ¿será altamente criticable? Por supuesto que lo es, como cualquier cosa. Nada más como el método Quiroga, como el sexto sabor, como estudiar ciencias, como estudiar, irse a Francia a hacer cocina, como a estudiar, hacer investigación sobre los hongos, ¿no? Y el obispo, como hablar de nixtamalización y querer educar mejor a tu gente en Colima. Claro que va a haber burlas. Es que, claro que va a haber críticas, claro que va a ser un sistema imperfecto, claro que va a ser un sistema con errores. Pero es que no se nos olvide una cosa, el mismo patrimonio, y respondiendo un poco a Adriana y a la gente que está comentando, es que el mismo patrimonio, insisto, que revisa en una de sus dinámicas y principios la incorporación.
Y eso es una de las mayores virtudes de perpetuidad que tiene un fenómeno cultural. ¿Por qué? Porque le permite estar todo el tiempo creciendo y expandiéndose. Y sí, señores, en esa medida el mole madre sí es cocina mexicana. Y el método Quiroga sí es cocina mexicana. Y el sexto sabor también. Y los burritos de la frontera también lo son. Y los que venden del estadio de Denver que tienen arroz y no sé cuánta cosa, también lo son. Y los nachos estos horribles y Taco Bell sí es cocina mexicana. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque ha ido expandiéndose tanto y es un fenómeno tan, pero tan bello culturalmente hablando, que termina siendo tan noble que incluso en un lugar tan lejano en donde esté, bueno, hoy, señores, yo les puedo poner una imagen ahora y no es que se me va a ir quién es, pues no la tengo fresca. Está la temporada de las alubias de Tolosa, en Tolosa, País Vasco. Son frijoles de la olla. A 35 euros el plato. O sea, esa es la virtud de la cocina mexicana, que es tan grande, tan vasta, que incorpora y se mueve y se expande tanto sus brazos y sus fronteras, que termina de dejar de ser propia y termina de dejar de ser igual al origen. Claro, no le vamos a exigir que sea el chile, el mole que hace Eli en París o en Francia, o las tortillas, el nixtamal no es igual en Colima que en Yucatán, digo, pero el amor de Dios, ¿sabes? O sea, no creamos que somos iguales. Y eso es un asunto que tiene que ver directamente con lo que decíamos al principio. Sí nos tenemos que transformar nosotros y sí tenemos que romper ciertas cosas primero nosotros como mexicanos para reflexionar nuestras tradiciones. Y eso es un problema, porque da miedito, da mucho miedito. Yo creo que la evolución es la oportunidad como de transformar y cambiar cosas que ya hay para hacerlas mejor, ¿no? Más que nada eso, no, ¿cómo les puedo decir? No tomar, bueno, tomar tanto lo bueno y lo malo de ambos aspectos para crear un camino mejor, ¿no? ¿Alguien más? No hayan silencio porque nos acusan en radio. Y bueno, del público. Con respecto a esto, bueno, yo tengo una frase muy bonita que encontré, que fue dada por la UNICEF en el 2003, que dice así, la voy a leer textualmente porque no quiero cambiar nada. Dice, cambio y permanencia son dos caras de un mismo fenómeno. Ambos están presentes en nuestras sociedades sin que sean contrariadas. Creo que va perfectamente bien a todo el tema que hemos abarcado el día de hoy. Creo que es una muy bonita reflexión de que el cambio y la permanencia no debe de ser como algo que esté peleado, ¿no? Sino más bien algo que vaya de la mano, como lo decía, para hacer cosas mejores, ¿no? Para asentar un conocimiento mejor. Y una nueva mexicanidad. Es que al final no estamos en 1920, no estamos en 1820, no estamos en 1520, no estamos en 1320, ¿eh? O sea, estamos en 2020, en donde las exigencias se hacen hoy y las quejas y las virtudes y los aplausos y elogios se hacen en línea. Y en español. ¿Me explico? ¿Sabes? O sea, que además el Facebook tiene la facultad de traducírtelo inmediatamente. Entonces, si tú le picas, te lo traduce en inglés, francés o alemán o lo que quieras. Entonces, sí es un tema duro. Si me permites, Carlos, voy a leer dos comentarios que están bastante interesantes. Dice Lore Tesa, creo que nuestra labor como gastrónomos es nunca perder de vista la originalidad de su construcción, ya que en la cocina tradicional mexicana nada sustituye sus técnicas, ni herramientas e ingredientes que la crearon, porque justo son eso lo que le dan ese valor a la gastronomía mexicana. Obviamente, adopción de nuevas técnicas, herramientas o ingredientes que la construyeron. Hay que preservarla e inculcarla para no perderla. Claro, abiertos a las nuevas técnicas para evolucionar, pero siempre orgullosos de pertenecer a un hermoso patrimonio. No voy a decir nada. Arodi Orea dice, el problema creo que ni siquiera, el problema creo es que ni siquiera los cocineros saben lo que significa
lo que es la cocina mexicana como patrimonio y todo lo que ello involucra. Luego entonces dan por hecho que lo que se aprendió en la escuela es la forma correcta de hacer cocina mexicana. Por ende, no hay un interés por darle un ordenamiento académico. Hace falta de verdad, primero vocación y una constante profesionalización, hacer investigación en campo, consciente y responsable para poner en orden los conocimientos y técnicas, buscando la preservación del patrimonio. Para el futuro, la cocina evoluciona y debemos evolucionar con ella. Claro. Dice Taco Bell no es Claudia Trasvina dice Taco Bell no es mexicana porque no se dio en nuestro territorio. Es una cocina que quizás se replicó por recuerdos, añoranza, pero su origen es de Estados Unidos. Sí, pero está perdiendo un tipo de mexicanidad que es, en algún punto fue una conexión nostálgica que en efecto funcionó. Y que eso fue, querramos o no, nos guste o no, lo mismo que le pasó al sushi japonés, gracias al sushi, sí, al California Roll. O sea, Domino's Pizza. O sea, al final tenemos, creo que es muchas veces, creo que ese es el principal error como mexicanos, o sea, en general, porque al final creo que todos hemos tenido ese error. El demeritar o el sacar ciertas cosas de que nos incumben, vaya, o que están asociadas hacia nuestra cultura. En este caso, Taco Bell, quizá, pero el poder decir que lo que vende Domino's es pizza. ¿Por qué lo que vende Taco Bell no es un taco? ¿Por qué lo que vende Sushito es un sushi? Cuando no hay nada más separado que lo que realmente es toda la parte de tradición y mucha técnica japonesa en un concreto platillo. O sea, al final es ¿cuántos? Bueno, sí hay, vaya, pero ¿cuántas de estas cadenas, vaya, que consideramos muchas veces como de una cocina asociada a, cuidan realmente el manejo del arroz? Cuando el arroz es todo. Cuando el arroz o la tortilla podríamos hacerlo todo, ¿no? Pero al final son adaptaciones que surgen, son adaptaciones que prevalecen en una sociedad y que no por ello no deja de ser asociada a una cocina japonesa. No deja de ser asociada a la pizza a los italianos, así como también no deja de ser asociado Taco Bell con mexicanos. Es decir, sí hay implícito que es un universo, vaya, son muchas cocinas mexicanas, son muchas mexicanidades que son parte de una grande, de un universo denominado como un universo gastronómico. Y además, insisto, en movimiento constante y sonante, tal como somos nosotros, y que mientras hablamos, algún cocinero o cocinera tradicional se está muriendo, o algún plato se está extinguiendo, o algún plato está naciendo. Es decir, el otro día yo veía a un defensor de las tradiciones de la península, del sureste de Yucatán, del sureste, perdón, del país, de la península, no está en Yucatán, está en Quintana Roo, y decía, y había nor de camarón en sus recetas. Entonces... Sí, claro. ¿no? Bueno, ¿hay algún otro comentario que se quiera hacer? Bautista del Carmen dice, los dogos de Hermosillo sí son parte del patrimonio. Los tacos de canasta también, y los tacos de suadero también, y los tacos al pastor, que no tienen que ver necesariamente con algo que tenga que ver con la milpa. O sea, yo creo que a veces cuando para unas cosas los mexicanos somos bien polarizados, bien bipolarcitos, es decir, tenemos unas defensas así nacionalistas, arraigadas y súper polarizantes y violentas, y para otras cosas somos súper laxos, o sea, no nos importa. Entonces es como si encontramos un poco el punto medio que sí te lo da la reflexión académica, la investigación, la posibilidad de pensar un poquito críticamente, y eso, ojo, el otro día lo decía mi hermana, decía, es que no todos... A ver, algo de las tortillas, ¿no? ¿Quién hace tortillas a mano? Mi papá hace unos tlacoyos que te cagas y lleva 3 días de hacerlos. O sea, porque tiene técnica y tiene capacidad de entender cómo se replica un fenómeno y cómo sostenerlo. Aquí pesamos masa de tortillas, no nixtamalizo, no porque no sepa, sino porque no tengo el maíz y no tengo la cal, y el proceso me sería demasiado costoso y tremendamente largo, pero sí accedo a una masa de maíz que me permite transformarla con una técnica puntual. Y vamos midiendo y medimos temperatura, tiempo y tamaño, es decir, pesamos los testales, los medimos, pesamos rendimiento y después sabemos ya qué presión hay que darle prácticamente a la máquina. Y es una técnica, claro, nada más que está
con base, tiene una necesidad. En mi caso era construir un nexo familiar para comer mejor tortilla y mantener una tradición y hacer un momento de convivencia, como sí es la cocina mexicana en general. Creo que ahí se toca lo que dijiste sobre tradición. ¿A partir de cuándo se marca como tradición algo? ¿A Bueno, partir de en qué momento? términos históricos hay que revisar, o sea, la historia como disciplina. Más de Sí, 3 ¿no? generaciones Y a ya lo que me empieza. voy es, nuevamente, el tiempo dirá muchas cosas, el tiempo marca y dicta, pues las cocinas de todo el mundo ah, son cocinas que han evolucionado con adaptación o adopción de distintos rubros, ¿no? Ya lo platicabas en un podcast, híjole, no recuerdo cuál exactamente, pero dile a un italiano que el tomate no es parte de su gastronomía. Te escupe, o sea, te avienta al mar. Claro, ¿En qué sí. momento el taco pastor se volvió cocina mexicana? Y al final dicta, ¿no? Al final es, bueno, ¿cómo llegó el taco al pastor? No, pues con inmigrantes, con la adopción de una cultura dada, con la mezcla vaya, con la mezcla de dos culturas y subsecuentemente la inserción de este alimento hacia una sociedad, ¿no? Y con la preservación en el tiempo, pues se volvió una tradición. Al final, ¿quién dice que un taco pastor no es mexicano? Nadie. Nadie lo va a negar como tal, ¿no? Entonces sí se trata muchas veces de que hay cocinas que se adoptan, hay cocinas que evolucionan y que el tiempo dicta muchas cosas, pero creo que lo que nos atañe ahorita quizá y lo que resulta importante también recalcar es lo que se tiene hoy dada como cocina tradicional mexicana y lo que realmente se tiene que entender de ella. Porque al mismo tiempo dirá en su momento cómo se va perdiendo dicha información y que ya no puede ser ni rescatada de nada ni revisada de alguna forma replicable también. Es que todo, no sé, digo, comenten, pero es que estoy leyendo comentarios en donde justamente van en torno a eso. A veces, a mí lo que más me sorprende y me encanta es leer cuando la gente, cuando tenemos muchas cosas asumidas, ¿sabes? Las técnicas al servicio del sabor, pero no, en realidad no sabemos, no estamos seguros qué provocan, lo que decíamos ahora del metate y el molcajete, ¿no? Claro, incorporemos, pero no tanto, es decir, no vaya a ser que el metate se rompa si la Thermomix está al lado, o se enoje el metate, ¿no? O despierte tu abuela de la tumba, ¿no? Como puede llegar a pasar también. Oye, hay una muy buena pregunta. Bautista del Carmen toca como escenarios tradicional, lo mismo tradicional, típico, popular. Es que tenemos mezclado en una sola cosa todo, y entonces hay que empezar a desmenuzarlo para ir jalando cosas que eso no es materia de ahorita, pues si no damos un seminario de la ENA, ¿no? Y no somos la ENA, afortunadamente. Claro, al final hay que saber que hay trabajo para todos y creo que, o sea, en ese aspecto de sobredividir, creo que es más a alguien dedicado realmente a la antropología de la alimentación como tal, ¿no? El que se dé esa tarea real de decir, ¿saben qué? Hay muchos escenarios de cocina, hay muchas cocinas, pero pues ¿cuáles son? O sea, ¿cuáles son? ¿Bajo qué aspectos? ¿Bajo qué medidas? ¿Bajo qué criterios se adoptan estos diferentes situaciones, vaya, que se pueden dar en un México que es mega diverso y que evoluciona, y que cambia y que adopta todo lo que entra? Te propongo si podemos cerrar con una ronda para todos, Galitos, con una pregunta Seguro. que hace Mike González, supongo, que me parece brutal. ¿El purismo será un enemigo? ¿Quién empieza? ¿Yo? ¿Quién levanta la mano? Quien quiera. Pues, Híjole, yo creo que no es un enemigo, pero a veces sí no tenemos que ser tan puristas, tenemos que empezar a ver errores que se han cometido, como lo comentaba, tenemos que empezar a analizar cosas, tenemos que empezar a preguntarnos dos cosas más que lo que ya sabemos. Y cuando empiezas a analizar este tipo de cuestiones y cuando empiezas a ver otros panoramas, otras visiones, empiezas a comprender un poco más la mexicanidad que tenemos y que podemos llegar a tener. Creo que tenemos una responsabilidad nosotros como gastrónomos en preservar de forma correcta la cocina mexicana para darle el valor que se merece, hacerla replicable
y pues eso, creo que necesitamos, y hay mucho trabajo que hacer, pero pues seguimos avanzando. Entonces, pues eso. Bueno, yo no creo que sea ni bueno ni malo, simplemente es que en muchas ocasiones se tiene tan enraizada la cocina mexicana tradicional que no permitimos un comentario extra, ¿no? Un aporte extra a lo que pueda ser. Entonces ahí está como el problema, ¿no? Que queremos algo más, pero tampoco permitimos la inclusión de eso más. Porque, o sea, bien lo decía Octavio Paz, ¿no? En el laberinto de la soledad. A un mexicano no le toques ni a la Virgen de Guadalupe, ni al fútbol, ni a su mamá, porque explota, ¿no? Entonces sucede de cierta manera lo mismo con la cocina mexicana, ¿no? O sea, sí soy muy apegado a mis raíces, a mi tradición, y no es que yo no lo sea, ¿no? Pero por lo mismo que soy apegado, por lo mismo que amo tanto mi cocina mexicana, quiero algo más para ella, ¿no? Quiero que evolucione en este sentido, ¿no? Que exista algo más, como esto que hablábamos de las técnicas, los métodos y eso eh, para poder hacerla crecer, así como ha crecido la cocina francesa, ¿no? En metodología, en investigación, en todo eso. Y es lo que hemos empezado, ¿no? Con este, bueno, ustedes ya con más tiempo, pero es lo que se está haciendo ahorita. Y es justo que gente se sume y que aparte pueda compartir esa visión, ¿no? Y que aporte, porque no nada más es decir, ay, sí, quiero hacer esto. También tenemos que aportar. Bueno, pues realmente yo coincido con Elizabeth y también con William. Al final de cuentas, llegar a un punto de un purismo también sería, ahora sí que, un análisis interno, ¿no? Porque muchas veces dentro de la cocina mexicana nos creemos puristas, pero realmente ni siquiera llegamos a un trasfondo de qué es un purismo. O sea, realmente es lograr llegar, y ahora sí que controlar todas estas técnicas y métodos perfectamente, ahora sí que replicables, que es algo que muchas veces nosotros mismos ni queremos hacerlos porque no queremos ni siquiera escarbarle. Entonces, no, yo realmente no creo que esté mal. Creo que en algún punto está bien, pero no en un extremo, como decían. Siempre hay que tener un medio porque también ahora sí que llegar a un momento de ser extremadamente purista es un momento donde ya no queremos modificar absolutamente nada y lo único que queremos es replicar lo que ya existe sin esa intención de hacer crecer un poco más nuestra cocina mexicana. Entonces, por mí, podríamos ser un poco hasta más puristas como cocineros mexicanos y como público consumidor de comida mexicana. Creo que sí necesitamos ser más puristas porque nos hace falta bastante. Creo que no entendemos bien ese concepto muchas veces y simplemente lo decimos como pasa con nuestra cocina mexicana sin primero analizar en qué consiste o qué significa esa palabra para poderla soltar, porque es una palabra muy fuerte, ahora sí que es algo muy, muy exacto para poder analizarse. Es un Claro. señalamiento súper duro, en efecto, coincido. Mientras yo estaba tratando de elaborar mi opinión, pensaba justo en eso, en donde los extremos siempre son malos, de todo, hasta en la virtud. Tener tanta virtud es negativo, ¿eh? O sea, no es prudente, hay que ser poco virtuosos a veces, ¿no? Pero decía Rodi Orea, no es un enemigo, o sea, el purismo no es enemigo, es limitante, y decía el purista sí es un enemigo, o sea, el que lo ejecuta, pues. Mi pregunta siempre ha sido si es que en realidad ese purismo esté basado no desde dónde viene ese lugar de la gente que defiende a ultranza y de manera polarizante y casi irreflexiva esa tradición. ¿Desde qué lugar lo está haciendo? Desde qué seguridad o inseguridad lo está haciendo. ¿Desde dónde proviene esa defensa? Incluso puede llegar a ser hasta grosera o violenta y puede llegar a ser crítica y tremendamente señalante, es decir, puede ser la piedra que la pida incluso el purismo. También el academicismo lo es.
Francia, como bien lo decía Eli, llegó a un punto en donde fueron tan puristas, tan puristas, tan duros, tan duros, tan duros, que terminaron por romperse. Es decir, al final, si la dureza técnica francesa y lo estricto no hubiera llegado al punto de ruptura e inflexión que fue la Nouvelle Cuisine, no existiría Ferran Adrià. Punto final, es que eso es así. Y por hablar como de esta nueva visión gastronómica en términos creativos, ¿no? Mi pregunta en sí viene a colación de lo que dice Carla. ¿Hay purismo en cocina mexicana? O sea, ¿verdaderamente existiría, hay gente o personas o hay cánones tan fuertes que estén construidos sólidamente en técnicas, en métodos, en ordenamientos, en comprobaciones, que puedan llegar a ser considerados como purismos? ¿Purismos reales? Porque yo creo que quien tiene esto en sus manos, la visión académica, no academicista extrema, sino académica, siempre te da una visión crítica y jamás vas a caer en el extremo. Es decir, si algo nos enseñó el modelo académico francés o inglés es que la ciencia misma es la que se tiene que autocuestionar. Y en ese sentido, nunca genera un purismo. Lo demás es religión, ¿eh? Lo demás es mito y leyenda. Entonces, pregúntense desde qué lugar de seguridad, desde qué lugar de ignorancia o conocimiento estamos defendiendo un valor u otro. Y ahí es donde yo creo que estaría mi comentario respecto a eso. Perfecto. Vamos cerrando, amigo, porque si no... Sí, no, la verdad es que yo coincido con eso. Yo solo, el comentario de Arodi, la verdad es que es muy, muy acertado. Es más un obstáculo que un enemigo. O sea, creo que con eso quiero cerrar al final. Y es, como mencionas, en la ciencia todo es debatible, todo es refutable, porque así se funciona, porque así funcionan los estudios, porque así funciona y así se avanza, porque al final en un momento se puede mencionar algo y tomarlo como verdad, pero 2 años o 5 años después se puede rechazar. Y de eso se trata, de comprobar con evidencia cuál es la verdad o cuál es el mejor camino o el camino correcto que se debe seguir sobre una rama, ¿no? Y en este caso, en cuanto a la cocina mexicana o a la comprensión de esta o al estudio de esta, también se trata de eso, se trata de por un lado, ser lo más estricto, lo más lineal, vaya, en algunos aspectos, pero tampoco serlo tanto que con la misma trayectoria podamos ir a chocar de frente con una pared que no podamos atravesar, ¿no? Entonces, sí se trata también de poder dar vueltas, de poder dar reversa, de poder dar una vuelta en U, vaya, si es necesario, pero eso es un análisis de reflexión de todos los días, que todos los días creo que todos los gastrónomos, toda gente en distintos rubros, en distintas disciplinas, se debería de hacer. Al final no hay una verdad absoluta, sino hay mayor comprobación de algunas verdades con evidencias. Amén, suscribo. Por hablar de purismos. Oye, le quiero agradecer, primero, aprovechar antes de que cierres, querido Carlos, aprovechar para agradecerle a toda la gente que se conectó. Ahora veremos las estadísticas. La semana pasada salimos en el Canal 11, espero que ahora salgamos en TV Azteca o ya después, dentro de 2, 3 o 4 programas, salgamos en HBO o alguna televisión ya por paga, ¿no? Netflix, ayúdanos, queremos nuestro programa al lado de las tlayudas, por favor. Muchas gracias porque hubo mucha interacción. Creo que fue un tema interesante e insisto, siempre están pensadas con un signo de interrogación todos estos planteamientos porque justamente si bien tenemos una postura, no somos la verdad ni la luz. Exactamente. Pues despidámonos, amigo. Bueno, pues muchas gracias a todos, a Lalo, Willy, Eli y Carla por acompañarnos, por darnos un poco de su tiempo para poder debatir un poco esto, para traer también, no solo a nosotros, este tipo de debates que tenemos constantemente en el Centro de Innovación, sino también de el poder traer a los que nos observan, a quienes nos miran, a quienes nos siguen, a quien sigue a Lalo, a mí, a William, a Eli y a Carla, temas que resultan bastante interesantes y que espero se lleven una reflexión a casa o un tema de debate también a casa con sus mismos compañeros, ¿no? Creo que eso es parte de lo que queremos hacer, el generar preguntas para ustedes, el generar momentos de reflexión
que resultan ser importantes, pero que nadie los marca, nadie nos dice cuándo hacerlos o cómo hacerlos, ¿no? Entonces, no hay un proceso correcto, sino una serie de preguntas que se podrían hacer para llegar a ese proceso correcto, ¿no? Entonces, agradezco a su presencia, Lalo, William, nuevamente, Eli, Carla, gracias por su tiempo. No sé si tienen algunas palabras que decir, y si no, pues nos despedimos por parte de todos. ¿No? Hablen, no sean, yo ahora más los invito a redes sociales, que sigan el canal de YouTube. Estamos generando mucho contenido muy bueno. Todas las semanas hay al menos 4 videos nuevos. Tenemos todos los martes. Bueno, cada semana hago una conexión que se llama Conexión Gastronómica Total Play. Entrevistas de muy buen nivel también, con mucha gente bien linda y testimonios bien bonitos. La serie de Gastromexiquense los martes, todas las conversaciones que tenemos. Hoy grabamos el 6º episodio. Hoy salió el 4º, pero grabamos el 6º, ¿no? En las conferencias que ya vienen, el libro que está en proceso. Nada, conéctense a las redes de todos, Gastromexiquense, Carlos Rivas Chiapas, Lito Kaboom y Carla, ¿cómo estás, Carla Miranda? Chef Carla Miranda, ¿no? Sí, ¿verdad? Carla Miranda, nada más. Carla Miranda, nada más. De verdad, mil gracias, y aprovecho, si alguien tiene oportunidad, chicos, o quiere decir algo más, agradecerle a las más de 8,600 personas que estuvieron ahorita alcanzadas en toda esta transmisión. Veremos cómo terminamos con transmisión, con estadísticas, pero agradecerles a ustedes también su tiempo. Mil gracias, y fue un placer haber compartido este espacio una vez más con ustedes. Gracias. Yo creo que estos son temas que se tienen que tocar, se tienen que pensar y poner en tela de juicio, ¿no? Como lo comentaban, nadie tiene la verdad absoluta, y cualquier cosa que se haga a favor de la cocina mexicana se tiene que comprobar. Y hay maneras de hacerlo, y en lugar de solamente decir cosas que se tienen que hacer o cosas que hace falta, creo que se tiene que poner a actuar, y de una manera que se compruebe. Entonces, pues eso, hay mucho trabajo que hacer, y pues muchas gracias por esta discusión. Oye, viene un minuto, un hongo. Suena raro, pero ahí les va. Es un proyecto, son 7 hongos los que hay ahorita, Willy, de los del Estado de México. Sí. Ahorita viene la temporada de hongos y todo el mundo va a empezar a decir gloria bendita a los hongos, pero nadie dice cómo son, ni nadie dice cómo se llaman, cuál es el nombre científico, ni da información. Todo el mundo va a sacar su foto. Ahorita yo ya vi como 50 fotos de hongos, todos preciosos, únicos, inigualables, pero nadie explica nada. Entonces se va a llamar Un Minuto un Hongo, en donde vamos a poner un videito de 1 minutito, donde lo vamos a abrir, se va a presentar, bla, 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 y se va a narrar la información básica y va a quedar escrita. Así es que ese es proyecto nuevo también de ahora que pues va a estar de moda el Estado de México, porque es como la vaca lechera que todo el mundo va a ordeñar, todo el mundo saca hongos, pero nadie habla del Estado de México. Perdón, ya me callo. Sí. ¿Alguien más? Pues nada más queda que agradecer, y como bien lo dice Willy, pues, y Carlos también lo dijo en su momento, es cuestión de reflexionar sobre todos estos temas que abordamos, reflexionar también otros dentro de la misma cocina mexicana, y para poder pues abordarlos, ¿no? Igual hacerles la invitación de todos los espectadores que tuvimos, si tienen algún tema de interés o algo que quieran que se platique, que se debate, adelante, es bienvenido. El conocimiento es para todos, y muchas gracias. Gracias, Eli. Había gente que decía que hiciéramos algo con público. O sea, ya un Zoom aquí de 1000 personas hablando todos, y podría ser una manifestación en Zoom. Piénsenlo. Todo de abastos en Zoom. La percepción hacia los elementos también llegan a ser diferentes, y muchas veces con eso empieza a salir la creatividad que cada uno tenemos bajo diferentes rubros. Pues bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Compartan en sus redes sociales también esta plática si quieren llegar a más personas, y recuerden que el compartir conocimiento genera felicidad. Entonces nos vemos en otra. Espero que estemos sintonizados también. Y véanos qué felices somos, qué maravilla. Oye, dicen que 1 minuto un chile, pues ya estaremos.